principalmente, doctor, en la defensa y la integridad de Venezuela. La promoción que nosotros podemos dar en el país, no solamente sobre la identidad cultural de Venezuela, que es riquísima históricamente, sino también lo que tiene que ver con el modelo que nosotros hoy estamos promoviendo y estamos defendiendo. Creo que ese es un modelo que choca con los estándares mundiales y con los estándares mundiales de centros imperiales, más no con los estándares mundiales de aquellos países que creen la reconfiguración geométrica del mundo en una promoción que sea definitivamente un modo de vida de prosperidad y de felicidad para los pueblos. Un tema que se suscita permanentemente y que forma parte del ataque prácticamente cotidiano es el que se refiere a los derechos humanos. Curiosamente por lo siguiente, porque nunca se ha defendido tanto los derechos humanos en Venezuela como en el proceso bolivariano, incluso consagrados de manera muy especial en la Constitución y con reiteradas declaraciones tanto del presidente Chávez en muchas oportunidades como también del presidente Maduro. Se pudiera decir que una piedra angular de la política interna y exterior de Venezuela es precisamente los derechos humanos. ¿Por qué atacan por allí? Absolutamente los derechos humanos, como usted bien lo dijo, doctor, quienes realmente fuimos víctimas de violaciones de los derechos humanos en el pasado, durante la Cuarta República, sabemos que no ha existido en la historia política de Venezuela un gobierno que haya promovido y defendido y estandarizado constitucionalmente los derechos humanos como lo hizo el comandante Chávez y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La constitucionalización de derechos y garantías fundamentales del ser humano en la Constitución que no estaban contemplados en la Constitución de 1961. Creo que se hace un ataque de doble estándar, de doble moral, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Centros imperiales, como usted bien sabe, los Estados Unidos, donde la violación de los derechos humanos es una política de Estado, donde los ataques contra personas afrodescendientes, grupos étnicos, son una política de Estado. Cuando nosotros observamos las estadísticas allá, yo voy a referirme, por ejemplo, a un caso que realmente es escandaloso. Como usted bien sabe, los Estados Unidos de Norteamérica no suscribieron la Convención de los Derechos del Niño. Es una cosa realmente que debe llamar al mundo entero al escándalo, es una cosa terrible. Pero la pregunta de fondo es ¿por qué no se ha suscrito esa Convención de los Derechos del Niño? Aquí yo le traje, esto es una de las razones, por ejemplo, para los que no lo saben, en los Estados Unidos el trabajo infantil se realiza en condiciones de esclavitud. Niños que trabajan más de 50 horas a la semana sin remuneración alguna. Tenemos cifras también escandalosas. Más de 100.000 niños inmigrantes y afroamericanos trabajan en condiciones de precariedad. Es decir, está como una política de Estado la esclavitud de niños. Y esa es la razón principal por la cual los Estados Unidos pues, no ha suscrito la Convención de los Derechos de los Niños. Una cosa que debería llamar a la reflexión al mundo entero, sobre todo un país que pretende erigirse como el policía juzgador de otras naciones sobre materia de los derechos humanos. Lo otro tiene que ver con el caso de la discriminación racial. Recientemente veíamos incluso la declaración del director del FBI, no estamos hablando de un círculo bolivariano, estamos hablando del director del FBI diciendo que en los Estados Unidos hay una política marcada de discriminación racial. Hemos visto casos realmente escandalosos. Yo traje por aquí unos ejemplos de jóvenes afroamericanos que han sido golpeados, que han sido asesinados y por cuerpos policiales, por cierto, y ninguno de estos policías estadísticamente ha sido condenado. Hace 2 días el Departamento de Justicia, por cierto, absolvió al asesino de un policía comunal, al asesino de un joven de 17 años de descendencia afroamericana. Pero cuando nos vamos al tema de la comunidad penitenciaria, es aún más escandaloso. 2,5 millones de personas están privadas de libertad en los Estados Unidos. Por cierto, el país con mayor índice de privados de libertad en el mundo entero. Los Estados Unidos suele lucirse en ser algo de lo más grande en el mundo por todas sus estadísticas, pero lamentándolo mucho, estadísticas negativas. De esos 2,5 millones de personas que están privadas de libertad en los Estados Unidos, el 37% se refiere a afroamericanos. Pero más terrible aún, cuando llegamos al tema de las sentencias, quienes son condenados, el 60% son personas afroamericanas. Cuando nos vamos al tema de la pena de muerte, bueno, una cosa terrible. Las estadísticas señalan que el 75%, escúchese bien,
el 75% de personas que son condenadas a pena de muerte son de descendencia afroamericana. Un país marcado realmente por la discriminación racial. Conclusión. En esta materia, los gobiernos de Estados Unidos no tienen autoridad moral. Conclusión, lo peor que tiene la clase política de los Estados Unidos es su doble estándar para juzgar, pero no para verse y no para ver los terribles problemas que tiene en sí misma como sociedad. Aquí la oposición sostiene que en este momento Venezuela es un país aislado, ¿no? Hace declaraciones muy contundentes en ese sentido e invoca las reuniones del Parlamento Europeo, por ejemplo, o declaraciones en algunos países como España, etcétera, ¿no? Y le atribuyen un peso fundamental, ¿no? ¿Está aislada o no Venezuela en el contexto mundial? Absolutamente. Lo que pasa es que si usted ve la política desde su ombligo, a lo mejor su ombligo le está informando algo que es completamente erróneo. Cuando nosotros vemos el apoyo, además reiterado, de los bloques regionales, de UNASUR, de CELAC, de ALBA, de Mercosur, del G77 más China, de los BRICS, de los países no alineados, bueno, es prácticamente mayoría en el mundo. Ahora, ¿quiénes venden esa mentira sobre Venezuela? Los centros imperiales mediáticos. Sobre el mundo, no solamente contra Venezuela, sobre el mundo se ha desatado, doctor Rangel, una campaña de los poderes hegemónicos mundiales, el poder financiero, el poder económico, el poder mediático, el poder cultural a través de esa maquinaria cultural y opiniática llamada Hollywood, todo, y el poderío obviamente militar. Yo decía en mi discurso en las Naciones Unidas recientemente, esta semana en el Consejo de Seguridad, que el gasto militar total mundial asciende a 1.747 billones de dólares. Y de ese monto global, solamente el 37% está distribuido o concentrado en los Estados Unidos.